Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en el diario oficial de El Salvador. Tenemos aquí la edición del 25 de septiembre de 2025. Y bueno, a primera vista puede parecer solo un montón de papeles oficiales, ¿no? Avisos, resoluciones. Pero vamos a ver que si uno lee con atención, aparecen cosas bien interesantes. Decisiones de negocios, temas legales clave, incluso dramas personales. Así que nuestra idea hoy es esa: explorar a fondo este documento y ver qué nos cuenta sobre cómo funcionaba el país, al menos oficialmente, en ese día. Exacto. Es que el diario oficial es como una foto muy precisa de toda la maquinaria administrativa, legal de El Salvador en una fecha concreta. Y vamos a encontrar una mezcla, fíjate. Por un lado, trámites muy del día a día económico. Autorizaciones a empresas, ajustes de impuestos, cosas así. Pero por otro, actos que realmente le cambian la vida a la gente. Conseguir la nacionalidad, por ejemplo, o resolver una herencia. O incluso, bueno, cerrar capítulos muy duros, como vamos a ver con algunas ausencias muy largas. La idea es ver no solo qué está ahí, sino entender por qué es importante. Perfecto, pues arranquemos con la economía, con el mundo de los negocios que se ve aquí. Hay varias autorizaciones, ajustes. Llama la atención, por ejemplo, Getcom Internacional. Se le autoriza a ampliar operaciones bajo la Ley de Servicios Internacionales. Mencionan sus sedes en Boulevard Los Próceres y Santa Elena. Y también hay cambios para Tecno Supplier El Salvador y HB Trim El Salvador. Algo sobre listados de incisos arancelarios no necesarios. Esto dentro de regímenes especiales como zonas francas. A ver, ¿qué significa todo esto? Bueno, estos acuerdos nos dan pistas sobre dónde se está moviendo la economía. Lo de Getcom, por ejemplo, apunta al sector de servicios internacionales. Es un área que suele buscar atraer inversión, generar empleo. Y los ajustes para Tecnosupplier y HB Trim, eso nos mete de lleno en las zonas francas, que son, digamos, un mecanismo para incentivar exportaciones, manufactura. Se dan beneficios fiscales, pero claro, hay que cumplir ciertas reglas. Y fíjate en lo de HB Trim, que mencionan la séptima enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano, el SAC. Afecta 81 incisos: químicos, papel, textiles, maquinaria. 81. Es bastante. Sí, claro. Y eso te muestra algo importante. Las empresas que operan bajo estos regímenes tienen que estar muy atentas, adaptarse rápido a los cambios en las reglas comerciales de la región. Es la burocracia del comercio exterior funcionando. Y no todo es crecimiento o adaptación, también está la otra cara de la moneda, ¿no? Encontramos la disolución de una sociedad. Todo Verde SADCB. El acta de la Junta de Accionistas, la número 39, explica por qué. Resulta que CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, les terminó antes de tiempo un contrato de arrendamiento que tenían en el aeropuerto. La razón que dan es políticas comerciales. Y eso, dicen ellos, les impidió seguir con su negocio principal. Tuvieron que nombrar liquidadores, mencionan a María Estela Varela Velázquez. Es una historia de una empresa que se acaba por factores externos. Precisamente. Es que ilustra muy bien el ciclo completo de una empresa. Se crea, opera, se adapta, como vimos con los ajustes de aranceles, y a veces pues se disuelve. Y lo interesante aquí es ver cómo una decisión de una entidad del Estado, como CEPA, o un cambio en las políticas, puede pegar tan fuerte y tan directamente a una empresa privada. Se ve esa conexión, a veces complicada, entre lo público y lo privado. Y esto nos lleva a pensar en cómo protegen las empresas su valor, su identidad, en este ambiente. Exacto. Y ahí es donde entran las marcas. Vemos varios registros que, la verdad, pintan un panorama bien curioso de quién está protegiendo qué en El Salvador. Por ejemplo, Caterpillar, a través de una filial en Reino Unido, registra FG Wilson, y esto cubre desde aparatos eléctricos y software, clase 9, hasta instalación y reparación de generadores, clase 37. Luego está Honda, de Japón, que registra Honda e-Clutch. Para vehículos, partes, embragues, clase 12. Y fíjate que no es solo industria pesada o carros. Está la National Association of Realtors, de Estados Unidos. Registran Realtor. Y eso es interesante porque no es un producto físico.
Es una designación profesional y los servicios que van con ella. Publicidad, gestión de negocios, clase 35, educación en bienes raíces, clase 41, y los servicios inmobiliarios y financieros como tales, clase 36. Es proteger algo intangible, más allá de una cosa que puedas tocar. Y sigue la diversidad. Una farmacéutica de Luxemburgo, A. Menarini, registra marcas como Caleidon 3 Biotic Plus para suplementos probióticos, clase 05. Y quizá lo más actual, digamos, Tether Operations Limited, que opera desde las Islas Vírgenes Británicas. Registran Tether, asociado a software para criptomonedas, clase 9, y servicios financieros con tokens, clase 36. Es increíble la mezcla: maquinaria, autos, bienes raíces, salud y criptofinanzas. Mercado. Y sobre todo proteger la inversión que hacen las empresas en construir su nombre, su reputación. Lo que nos dice esta colección de registros, así de forma muy directa, es que El Salvador está metido en la economía global. La variedad de países de origen, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Luxemburgo, hasta BVI, y de sectores desde lo más tradicional hasta la tecnología financiera de punta, sugiere que ven al país como un mercado donde vale la pena proteger esos activos intangibles. Proteger tu marca aquí significa que ves potencial de negocio. Bueno, dejemos un poco el mundo de las empresas y las marcas y pasemos al ámbito más judicial, administrativo. Vemos movimientos que parecen de rutina, pero son necesarios. La Corte Suprema de Justicia autoriza a varias licenciadas a ejercer como abogadas. Maritza Edibel Enríquez Guevara, Erika Lorena Palacios de Guevara. Incluso hay un acuerdo específico, el 1653D, que ajusta la autorización de una abogada, Mónica Gabriela Ayala Cruz, para que ejerza con su nuevo nombre, Mónica Gabriela Ayala Leiva. Tuvo que comprobar el cambio en su partida de nacimiento. Y también se autoriza a alguien como ejecutor de embargos. Son como las tuercas y tornillos del sistema legal. Totalmente. Son actos administrativos básicos para que la justicia funcione. La Corte Suprema, pues, cumple su papel de regular quién puede ser abogado. Lo del cambio de nombre, aunque parezca un detalle, es importante para la seguridad jurídica, que la profesional esté bien identificada siempre. Y la figura del ejecutor de embargos, clave en la práctica, es la persona que va y hace efectivo un embargo ordenado por un juez, en juicios civiles, mercantiles. Es un paso fundamental para intentar que se paguen las deudas que un juez ya reconoció. Son piezas sin las que el sistema simplemente no camina. Y hablando de embargos y deudas, encontramos varios avisos llamados edictos de emplazamiento, que son, básicamente, llamados públicos, para gente que está siendo demandada, muchas veces por deudas, y a la que no han podido encontrar para notificarle en persona. Llama la atención que Banco da Vivienda Salvadoreño S.A. aparece varias veces como el demandante, contra personas como Wendy Roxana Rivera Calvillo, Carla Luciana Martínez Barrientos, Juan Carlos Martínez Ramírez, Ana Esmeralda Leiva Villalta, Miguel Ángel García Rodríguez. Varios nombres. Y se les da un plazo, normalmente 10 días hábiles, después de la última publicación, para que se presenten al juicio a defenderse. Ese es el emplazamiento por edictor. Es un mecanismo legal, está en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 186. Y se usa como último recurso cuando ya se intentó por otras vías localizar al demandado y no se pudo. La idea, al menos en teoría, es garantizar el derecho a la defensa. Pero seamos sinceros. Sí. La probabilidad de que alguien se entere de que lo están demandando leyendo el diario oficial, pues puede ser baja. Claro. Que aparezca un banco repetidamente como demandante en estos edictos, sí, podría ser un indicio del volumen de casos por créditos que no se pagan. Así que estos avisos nos dan una pista, por un lado, de posibles problemas financieros de la gente, y por otro, nos muestran cómo funciona el sistema legal para intentar resolver esas disputas de crédito, aunque sea con mecanismos que, en la práctica, tienen sus limitaciones. Es interesante cómo, de repente, entre tanta formalidad legal, mercantil, empiezan a asomar historias muy humanas. Por ejemplo, las sentencias de nacionalidad. Vemos a Fátima Yamilet Jabarrete Velázquez, hondureña, Ana Giselle Valle Martínez, nicaragüense, Priscila de Los Ángeles Soto Munge, costarricense, y María Stephanie Rivas Celaya, hondureña, que ahora usa el apellido de Constanza. Todas ellas obtienen la nacionalidad salvadoreña por nacimiento. Eso me suena que usaron el artículo 90 de la Constitución, ¿verdad? El que es para centroamericanos.
Correcto. Esa es una vía muy específica y muy relevante aquí. El artículo 90 de la Constitución de El Salvador tiene ese espíritu de hermandad centroamericana. Reconoce ese vínculo histórico y facilita mucho el trámite para que personas de otros países de Centroamérica, que ya viven en El Salvador, puedan obtener la nacionalidad. Es como un reconocimiento de una identidad compartida. Pero no es la única manera, claro. También se publican solicitudes de naturalización. Estos parecen seguir otro proceso. Están los casos de Gregory McPhail Penner, que es mexicano, Henry Gustavo Freites Lobatón y José Luis Barroso Olivar, venezolanos, y María Eugenia Suárez Vanguero, colombiana. Y estas solicitudes se publican, entiendo, para que si alguien tiene una razón válida para oponerse, lo diga. Exactamente. Esa es la otra ruta principal. La naturalización. Esta la regula la Ley Especial de Migración y de Extranjería. Y ahí sí, hay que cumplir otros requisitos. Tienes que probar un tiempo de residencia legal en el país, demostrar que tienes cómo mantenerte, buena conducta, y en muchos casos, aunque no siempre, puede que te pidan renunciar a tu nacionalidad anterior. Depende de si hay convenios de doble nacionalidad. La publicación de la solicitud es un paso legal importante. Busca transparencia, que cualquiera que tenga una objeción válida la pueda presentar antes de que el Estado decida. Así que las dos vías, la de nacimiento para centroamericanos y la naturalización para otros, nos cuentan historias. Historias de gente que migra, que busca estabilidad, nuevas oportunidades, que se integra a la sociedad salvadoreña y al final que construye una nueva identidad nacional. Y si hablamos de lazos familiares, las declaratorias de herederos son un reflejo clarísimo. Se publican como aceptación de herencia. Hay bastantes en esta edición. Por ejemplo, la herencia de un señor René Alfonso Reyes. Las herederas que dejó en testamento son Vilma Velázquez, viuda de Aguirre, y María Julia Aguirre Contreras. En otro caso, el de Lucía González, la heredera es Alicia Margarita Castellón de González, pero aclaran que ella actúa como cesionaria de los derechos del hijo. Curioso. Y siempre se ven nombramientos de administradores de la herencia interinos o definitivos. Y casi siempre repiten la frase, con beneficio de inventario. Esa frase, beneficio de inventario, es fundamental en las herencias. Significa, en simple, que los herederos aceptan la herencia, sí, pero su responsabilidad por las deudas que dejó el fallecido se limita ¿hasta dónde? Hasta el valor de los bienes que reciben. O sea, no responden con su propio dinero si las deudas son mayores que la herencia. Es una protección importante. Ah, claro. Y las publicaciones de estos edictos son obligatorias. Tienen una doble función, digamos. Por un lado, llaman a cualquiera que crea tener derecho a esa herencia, otros posibles herederos que no se conocen. Y por otro, llaman a los que le debían dinero al difunto, a los acreedores, para que presenten sus reclamos en un plazo que da la ley. Son avisos para dar publicidad y seguridad a todo el proceso de pasar los bienes de una persona a otra después de morir. Y lo de cesionaria, como en el caso de Lucía González, simplemente indica que un heredero original decidió pasarle sus derechos a otra persona. Se los vendió, se los regaló, antes o durante el trámite. Otro tema que aparece mucho y es fundamental, la tierra. Vemos un montón de solicitudes para formalizar la posesión. Usan distintos nombres: título supletorio, título municipal, título de propiedad, título de dominio. Un ejemplo. Mauricio Alberto García López, allá en Santa Rita, Chalatenango. Pide título para un terreno urbano. Describe quiénes son sus vecinos y dice que él lo tiene de forma quieta, pacífica, sin interrupciones, desde que se lo donaron en 2017. Y también hay solicitudes de zonas rurales. En Morazán, en San Miguel, ahí la gente alega que lleva poseyendo 15 hasta más de 30 años, y a veces dicen que compraron solo la posesión material. Es que estos procesos son vitales. Imagínate sobre todo en un país con una historia tan compleja con la tierra. Sirvan para darle papeles formales a gente que tiene terrenos que quizás nunca tuvieron un título registrado, o se perdieron los documentos, o simplemente los ocuparon por muchísimo tiempo. La ley en El Salvador permite esto. Si has poseído un inmueble de forma continua, pacífica, pública y sintiéndote dueño por un tiempo determinado, que suele ser más de 10 años si tienes algún papelito de base, lo que llaman justo título, y actuaste de buena fe, o 30 años si no tienes nada de eso, puedes pedirle a un juez que te dé un título de propiedad formal.
Es un mecanismo súper importante para darle seguridad jurídica a miles de familias. Y con eso ya pueden pedir un crédito poniendo el terreno como garantía, pueden invertir en mejoras sin miedo a perderlo o simplemente tener la tranquilidad de ser legalmente los dueños. Y bueno, navegando entre todos estos trámites que marcan etapas de la vida, negocios, la profesión, deudas, nacionalidad, herencias, la tierra, nos encontramos con una historia que de verdad te detiene por la carga emocional que tiene, aunque esté contada en el lenguaje frío de una sentencia. Es la declaración definitiva de muerte presunta de Isa Julio Miguel Ramírez. La sentencia misma reconstruye lo que pasó. Lo secuestraron el 20 de mayo de 1983 en San Salvador. Había salido para una cena, pero nunca llegó. Después hubo llamadas pidiendo rescate. Pero los secuestradores, que la familia identificó como del grupo Ana María, nunca dieron pruebas de que estuviera vivo. Ese relato nos lleva directo a una época muy oscura, muy dolorosa, del conflicto armado en El Salvador. El secuestro, fuera por razones políticas o puramente criminales, fue una tragedia que golpeó a tantas familias. Terrible. Y la sentencia cuenta que, después de más de 33 años sin ninguna noticia de él, su hermana, Gracia Patricia Miguel Ramírez, decidió iniciar el proceso legal para declararlo fallecido presuntamente. Y el juzgado siguió todos los pasos que pide la ley para estos casos tan dedicados. Publicaron 13 edictos llamando a Isa Julio Miguel Ramírez, con meses de diferencia entre uno y otro, por si existiera esa posibilidad remotísima de que estuviera vivo y se presentara. Le nombraron una curadora ad litem, una abogada, Evelyn del Carmen Morales Mengíbar, para que representara sus intereses en el juicio. Y la familia presentó las pruebas que tenía. Partidas de nacimiento, la súplica que los padres publicaron en el periódico a los captores, imagínate qué dolor, recortes de prensa de la época sobre la desaparición y testimonios de gente cercana, la hermana, un primo político, la persona que era su esposa en ese momento. Sí, el procedimiento para declarar la muerte presunta está bien regulado en el Código Civil, artículos 79 y 80 principalmente. Y la ley es muy exigente. Hay que probar la desaparición, claro, que no se tienen noticias de si vive o no, y que se cumplen ciertas condiciones de tiempo o de circunstancias. Puede ser un plazo largo sin noticias, varios años, o que la desaparición ocurriera en una situación de peligro de muerte. Un naufragio, un terremoto, una guerra, o como en este caso, un secuestro. Y más en el contexto de conflicto que se vivía. Las situaciones por edicto, aunque uno piense que es casi imposible que funcionen, son un requisito legal que no te puedes saltar. Hay que agotar cualquier posibilidad, por mínima que sea, de que el desaparecido esté vivo y se entere. Y al final, después de ver todas las pruebas y de que pasaran todos los plazos que marca la ley, el juez dictó la sentencia. Declaró la muerte presunta de Isa Julio Miguel Ramírez. La sentencia incluso fija una fecha en que se presume que murió, el 31 de diciembre de 1985. Esa fecha normalmente la ponen al final del primer bienio, o sea, 2 años después de las últimas noticias, si no hubo peligro, o antes si lo hubo, como aquí. Y lo más importante, ordena que esa muerte se inscriba en el registro civil. Es como ponerle un punto final legal a una ausencia de décadas. Aunque claro, el dolor de la familia, eso es otra cosa. Exacto. La declaración de muerte presunta tiene efectos legales muy importantes. El principal es que esa persona ya no existe legalmente. Y eso permite abrir su sucesión, o sea, empezar el trámite para repartir sus bienes entre los herederos. Es una herramienta que da el derecho para resolver la incertidumbre que crea una desaparición tan larga. Permite a los familiares ordenar los asuntos pendientes, los bienes, pero como bien dices, esta solución legal no siempre significa un cierre emocional para la familia. Y nos deja tensando, ¿no? ¿Qué significa realmente ese cierre en situaciones tan traumáticas? ¿Es aceptar formalmente la pérdida? ¿Es una necesidad administrativa? ¿O es algo mucho más complejo? Y con esa reflexión creo que podemos ir cerrando este recorrido por el Diario Oficial de El Salvador del 25 de septiembre de 2025. Hemos pasado de ver ajustes de impuestos y registros de marcas globales a seguir procesos judiciales, administrativos, que regulan desde cómo ser abogado hasta cómo cobrar una deuda. Y hemos visto cómo, en medio de todo eso,
están las historias de la gente. Buscar una nueva nacionalidad, recibir una herencia, luchar por un título de propiedad. Y hasta la formalización legal de una ausencia terrible durante décadas. Al final, ¿qué nos deja esta lectura? ¿Qué sacamos en claro? Nos deja una visión con muchas caras, creo yo. Por un lado, sí, es una radiografía de cómo funciona toda esa maquinaria administrativa y legal de un país, que es compleja, pero más allá de eso, es un mosaico hecho de las vidas de personas, de empresas, interactuando con esa maquinaria, buscando que se les reconozca algo, resolviendo pleitos, asegurando sus derechos, registrando los momentos clave de la vida. Es la vida oficial y cómo nos afecta en lo práctico. Precisamente. Estos documentos, que capaz alguien los ve y dice, ¡qué árido! Si los lees en conjunto, revelan patrones. Patrones económicos, cómo funciona el sistema legal, con sus cosas buenas y a veces sus límites, y documentan como momentos cruciales. Nacer en otro lado y querer echar raíces aquí, morir y dejar algo, migrar, tener una propiedad, empezar un negocio, todo eso queda registrado y regulado por el Estado. Para quien quiere entender las dinámicas de fondo de un país, más allá de las noticias del día, estas fuentes oficiales son una mina de detalles. Son una fuente primaria de información que a menudo no valoramos lo suficiente. Te muestran las estructuras formales, las transacciones que le dan forma a la economía, a la sociedad, las reglas del juego y cómo se aplican en casos reales, concretos. Te permiten entender no solo qué pasó ese día, sino cómo funcionan los sistemas que lo registraron. Y nos vamos con una pregunta quizás que queda flotando después de escuchar la historia de la muerte presunta. Cuando una ausencia física que ha durado tanto se convierte en una ausencia legal, documentada, ¿qué tipo de cierre se produce realmente? ¿Puede un papel llenar de alguna manera ese vacío enorme de alguien que se perdió? O quizás la reflexión es más amplia. ¿Cuántas otras historias, grandes, pequeñas, de esperanza, de conflicto, de rutina o de tragedia, estarán ahí esperando ser descubiertas cada día en las páginas de los boletines oficiales de todo el mundo? Gracias por acompañarnos en esta exploración.